¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo, y gracias por acompañarnos en la jornada espiritual que corresponde a este día. Hoy es el 17 de agosto. Mis hermanos, no olvidemos que porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras preciosas nos dan la esperanza de vida eterna. La cuenta ya está saldada. Cristo pagó el precio cuando derramó su sangre para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Ahora empecemos la lectura de hoy en el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, el capítulo 12 al versículo 27 y el capítulo 13 al versículo 31. Primero de Corintios en el Nuevo Testamento, el capítulo 11, los versículos 1 al 16, Salmos 35 del 1 al 16 y Proverbios 21 del 17 al 18 de la Biblia de las Américas. Dedicación de la muralla. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas, de Bet Gilgal y de los campos de Geba y Asmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces hizo subir a los jefes de Judá sobre la muralla, y formé dos grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar. Y tras ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas, y Zacarías hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes, Semaías, Azarreel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios, y el escriba Esdras iba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad de David, por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha, y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado, y la torre de Ananael, y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los dos coros tomaron su lugar en la casa de Dios, también yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Los cantores cantaban con su director, Israías. Y ofrecieron aquel día grandes sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron,
y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que recogieran en ellas de los campos de las ciudades las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas, pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en los días de Nehemías daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos, pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías, le había preparado un gran aposento, donde anteriormente colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del mosto y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey y vine a Jerusalén, y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos, y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios, con las ofrendas de cereal y el incienso. También descubrí que las porciones de los levitas no se les había dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes, y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza, y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo, y traían haces de trigo, y los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos, y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y les amonesté por el día en que vendían los víveres. También
habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá, y les dije: ¿Qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres, y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Vosotros, pues, aumentáis su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra vosotros. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Y contendí con ellos y los maldije. Herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, y lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Así los purifiqué de todo lo extranjero, y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, e hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Continúa la lectura en 1 de Corintios, el capítulo 11, los versículos 1 al 16 del Nuevo Testamento. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello,
o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo? Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Salmos 35, del 1 al 16. Combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo, y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acosándolos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. Porque sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron fosa para mi alma. Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta, y la red que él mismo tendió lo prenda, que caiga en esa misma destrucción. Y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Se levantan testigos malvados, y de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien, para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio. Humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho. Como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá, como el que está de duelo por la madre, enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo, y se reunieron los agresores a quienes no conocía, se juntaron contra mí, me despedazaban sin cesar. Como bufones impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. Proverbios 21, del 17 al 18. El que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El impío es rescate para el justo, y el pérfido está en lugar de los rectos. Mis hermanos, recordemos que la vida es solamente un soplo, y la vanidad del hombre se convierte en nada. Pero nuestra vida tendrá valor cuando obramos de acuerdo con lo que nuestro Padre Celestial espera de nosotros. Honremos al Señor, glorifiquemos su nombre, aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y Redentor,
y nuestra vida tendrá valor, porque somos hijos del Rey de Reyes, y alabado sea el Señor para siempre. Les habló Manuel. Gracias y que el Señor le bendiga.